España se ha convertido en una plaza para el reclutamiento y traslado de extremistas a Siria. Al menos 60 españoles se han unido al grupo terrorista Estado Islámico y cerca de 40 han volado al Medio Oriente para combatir en Siria e Irak, según un informe del Ministerio del Interior. Las autoridades españolas reconocen que no tienen control de cuántos ciudadanos se han sumado a las filas yihadistas ni cuántos han regresado al país. Próximo tema aquí en el programa. Tengo aquí en el estudio conmigo al profesor Daniel Álvarez, analista político, profesor de lenguas árabes. Muchísimas gracias. Buenas noches, Daniel Rivera. Daniel Rivera, perdón. Daniel Rivera. Y tengo desde Barcelona, España, me acompaña Marc Vilaregut Andreu. Periodista, fue colega mío aquí en el sur de la Florida en la radio, ha estado aquí en el programa varias veces, pero nos acompaña hoy desde el viejo continente. Profesor Rivera, comienzo con usted y perdón por el cambio de apellido que tuve. Son dos Danieles y son profesores los dos. Este reclutamiento, ¿cómo se capta? La pregunta es a un joven español, europeo, ¿cómo se hace que se siente identificado con ese tipo de movimientos, con un mundo medieval, bárbaro en ciertos aspectos? Efectivamente. Bueno, las redes sociales es uno de los métodos más utilizados y el Internet por estas redes para captar a yihadistas. Y a pesar de lo que podemos pensar que es el dinero quizás uno de los motivos más principales para luchar, en el caso yihadista también hay desde luego el factor ideológico, unas ganas muy latentes de hacer algo por el Islam, que ellos creen que yendo a estos países y participando en la lucha están haciendo algo bueno, ¿no? Están defendiendo al Islam de las agresiones occidentales, según esa narrativa, ¿no?, que defienden muchos islamistas. Marc, la misma pregunta. ¿Cómo se puede identificar un joven español como tú, con cultura, con un mundo por delante y tener algo en común con ese mundo salvaje, ¿no? Bueno, hay que recordar principalmente que España es justo la frontera con África y con el mundo árabe de Europa. Entonces sí que tenemos aquí mucha inmigración árabe y de todos estos países, y que la mayoría de esta gente que dicen que es española porque tienen los papeles, es ciudadana o residente en España, pero es de origen árabe y de esos países. Hay que tener esto en cuenta. No sé el porcentaje de españoles nacidos en España, de familia española como entendemos como tal, que han ido a viajar ahí. Sí que sé de 2 personas dentro de esas 60 que dice el Ministerio de Interior que tiene contadas, pero solo 2 españolas, como entendemos como españolas, de origen español. Estabas hablando del tema geográfico. Los lugares donde captan a más españoles, que es Melilla, me imagino, Madrid, Barcelona, que son las grandes capitales, Bilbao, Murcia, San Sebastián, ¿algún otro? Principalmente estas son Ceuta y Melilla, que son las 2 ciudades que están justo al otro lado, están en África, y por tanto tienen acceso muy directo por tierra. Y obviamente las capitales, Madrid y Barcelona, son las 2 grandes centrales. Hay mucha gente, son 2 o 3 millones de habitantes por la ciudad, entonces es un poco más fácil pasar desapercibido y irse a las afueras de las grandes capitales para ahí ejercer ese entrenamiento que hacen antes de ir a Siria o a estos países. Profesor Rivera, ¿hay un turismo yihadista? ¿Eso existe? Lo que antiguamente veíamos, no sé, años 60 y 70, ¿no?, hasta hace muy poco, del joven que se echaba la mochila a la espalda y salía de viaje, paraba autos, iba de esa forma conociendo el mundo. ¿Eso ha cambiado? Desde luego que las cifras son muy preocupantes porque está aumentando mucho este tipo de viajes que se realizan desde España hacia Oriente, vía Turquía o vía Marruecos también, por el norte de África. E incluso hemos visto el caso de mujeres que han intentado irse, jóvenes que cuando han llegado allí han intentado regresar porque lo que han encontrado no era lo que estaban buscando. Es decir... ¿Y una vez que entras en uno de esos grupos se puede salir así como así? No. En muchos casos han acabado en ajusticiamientos, en degollamientos, asesinatos. Es decir, no te dejan salir de la organización. Las deserciones dentro de un grupo como ISIS están muy mal vistas y conllevan la muerte. Pero no todos van a ISIS, está Al-Qaeda, está Efectivamente, Hezbollah. y ese es otro de los factores muy interesantes, que muchos de estos yihadistas se unen no solo a grupos como ISIS, sino a su competencia, que es Hezbollah, o incluso a la resistencia del gobierno, la resistencia contra el gobierno sirio,
que existe, ¿no? Que es laica, supuestamente. Mark, hablábamos de los lugares, Ceuta, Melilla, Madrid, Barcelona. Tú estás en Barcelona. ¿Cómo se capta a estos jóvenes? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, son ellos mismos los que van buscando, sobre todo a través de las redes sociales y de forums por Internet, la vía para encontrar estas tramas. Hay gente que se pasa 12 horas al día conectada, chateando con otras personas que pueden estar en cualquier parte del mundo, no necesariamente aquí, pero que son esas las que poco a poco van seleccionando y al final, al cabo de unas pruebas, les dicen, bueno, vete este día aquí y ahí vas a conocer. Son varias pruebas, es un poco difícil, pero sobre todo vía redes sociales y vía forums. ¿Habías oído hablar de ese turismo yihadista? Pues no, la verdad es que no. Y aquí, la verdad, los informativos nacionales, a estas informaciones se les da muy poca relevancia. El Ministerio de Interior le ha dado un poquito. Tienen miedo, sobre todo el gobierno, de la gente que pueda volver después de la guerra. Es gente que queda un poco tocada y al gobierno y a la policía es lo que le da un poco de miedo. Porque además, no olvidemos que hace unos meses Al-Qaeda anunció que quería volver a recuperar esa España árabe de hace muchos siglos. Y que el miedo está en que esa gente que vuelva aquí a España intente traer esa nueva guerra santa. ¿Alguna otra información, profesor, de cómo captan a esos jóvenes? Quizás también podemos entender que en centros islámicos, ¿no? En mezquitas, en otros ambientes donde muchos musulmanes, ¿no? Participan, quizás también se ha podido seleccionar alguno de estos miembros, pero básicamente Internet y los foros secretos son los sitios que utilizan los yihadistas para contactar. Hay un porqué, con profesor. Se dice que la mayoría va a Siria o a Irak, ¿no? Sí. Pero la información que estuve viendo hoy se dice que en el Líbano los rechazaron. ¿Por qué? Bueno, en Líbano, como sabemos, Hezbollah tiene gran poder. Y a lo mejor quería evitar que esos yihadistas se unieran a su competencia. Los islamistas que siguen a ISIS, parte de ellos también se han localizado en Líbano y Hezbollah está intentando evitar que estas personas puedan entrar en las filas de su competencia. Profesor, casi un sí o un no porque tengo que irme. En el caso español, Marruecos, ¿es al islamismo lo que Francia fue o tal vez siga siendo a la ETA? Sí. Sí. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el profesor Daniel Rivera. Marc, un saludo en la distancia. Encantado de verte a través de la tecnología. Te deseo lo mejor, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Vamos a la pausa. Volvemos.